94.8. Bien, seguimos en directo. Vamos a entrar en la entrevista del día. Lo vamos a hacer con el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez Roger. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, me imagino. Aunque con el periplo que hacen ustedes para acá, para allá, en todas las islas... Bueno, también les saca un poco de lo que es el clásico despacho. Sí, bueno, está dentro de la responsabilidad que me toca. Yo soy viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios. La parte de comunicación sí es más dentro de despacho, dentro de contratos, de organización, de planificación, pero la de relaciones con los medios al fin y al cabo es en la calle. Es decir, en mi casa, cuando me nombraron viceconsejero, al principio eran súper contentos y después me llamaron Willy Fopp, porque estaba más fuera que dentro. Pero bueno, ya estamos adaptados y el Vinter es como una guagua directamente. Lo estábamos hablando fuera de antena, el fallecimiento de Santiago Travieso. Sí, ya no puedo dejarlo pasar porque es una persona que conocías perfectamente y ya a mí los lazos que me unía con su familia y me unen con su familia y con él de profesional de hace ya más de 50 años casi ya, 42 años concretamente. La verdad es que yo tenía referencias de Santiago antes de ser viceconsejero por aquel programa que fue súper famoso y que es más, fue referencia posteriormente a otros programas de la misma tipología que era el Noctámbulos, ¿no? El programa de la voz de Santiago Travieso acompañando en la noche radiofónica de Canarias, al final se convirtió en una leyenda en los años 90. En Radio Cadena Española. Efectivamente. Ya posteriormente seguía conociendo aquella referencia, aquella voz, pero no lo conocía físicamente hasta que fui nombrado viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios. Y mi primera ronda de visitas por medios de comunicación empecé en Fuerteventura, precisamente en enero del 2024, y en ese primer día de visita, una de esas visitas fue la de Santiago Travieso, lo conocí en persona, y a partir de ese momento pues me unió con él una amistad, porque cada vez que te sentabas con Santiago coincidimos pues, muchísimas veces, 7, 8 veces en estos 3 años, y era un libro abierto, es decir, cualquier tema que le trataras que tuviera que ver con los medios de comunicación, abría páginas, empezaba a contarte y aprendías muchísimo en cualquier tipo de conversación que tenías con él, y es una pena muy grande, una pena. Además es una persona que, al contrario, por ejemplo, lo que hacemos en esta casa, que se hacía política regional. Él estaba en el debate, el Estado de la Nacionalidad siempre estaba presente, y en actos fundamentales de debate en la Cámara siempre estaba presente. Bueno, es que la isla de Fuerteventura, o sea, cada isla tiene algunos medios cabecera en cada uno de los soportes, ¿no? En radio, en televisión, en prensa escrita, en prensa digital y demás. Y en lo que es el concepto de un medio transversal, es decir, que toque varios temas, política, cultura, deporte, música, su proyecto en Fuerteventura es de los más importantes en cuanto a la transversalidad de contenidos, como es Radio Sintonía, que vamos, Radio Sintonía continúa, pero ya sin Santiago Travieso. Y él era la voz de referencia, al final era el que sentaba cátedra, y creo que se le va a echar muchísimo de menos, porque el peso que tenía él en la comunicación de Fuerteventura... Y en la política, ojo, también, ¿eh? Sí, es una voz autorizada, de esas que cada vez quedan menos. Quedan menos en el archipiélago. Efectivamente. Porque en el mundo de la polarización en el que nos estamos en este momento inmersos, al final, esas voces autorizadas que existían antaños, que podían tener un toque ideológico de posicionamiento de unas ideas en un espacio concreto, pero al final tenían una inteligencia y una capacidad de comunicación lo suficientemente neutra para generar esa credibilidad que es necesaria en la comunicación. Oye, que aunque los míos lo hagan mal, también los voy a criticar aunque sean los míos. Pues Santiago era de esos perfiles, que hoy, sin embargo, a nivel Estado español, se ha perdido. Muy poco. Ya no tenemos esa referencia, tanto en radiofónicas como en la televisión, de aquellos perfiles que sentaban cátedra por su conocimiento, por su transversalidad y por no tener un mensaje doctrinario excesivo, ¿no? Y él era lo que llamamos la vieja escuela, vamos. La vieja escuela, totalmente. Para entendernos. Así es, la vieja escuela. Muchos han ido, desgraciadamente, como en el caso de Santiago, y muy poquitos quedan. Las generaciones que vienen tienen un concepto totalmente distinto de lo que es la información.
llevada a un punto, Bueno, en tener ese punto de autoridad, entre comillas, que siempre han marcado la vieja escuela. El caso, por ejemplo, de Paco Chabanel, sin ir más lejos en esta casa. Es una voz autorizada en el micrófono. Sí, al final son referencias, pero también es porque son periodistas que se han labrado a lo largo de periodistas o comunicadores que se han labrado a lo largo 40, 50 años. de su trayectoria y la información que reciben es cosa de una veracidad muy alta. ¿Por qué? Porque con toda esa trayectoria, todos esos años, son la mayor cartera de contactos para poder obtener la información concreta y precisa en el momento adecuado en el que tienes que lanzarla para que sea noticia, ¿no? Y de esos periodistas quedan pocos, porque al final cuando los periodistas se posicionan en exceso, al final pierden fuentes. Pierden fuente y credibilidad. Pierdes fuentes, y de que pierdas fuentes, al final te vas sectorizando, te vas sectarizando y pierdes la fuerza del periodista, que es la authority esa de la comunicación. Pues ojalá que no se pierda, porque sin desmerecer, por supuesto, a la gente que hace información ahora, a los periodistas que están nuevos, que hay gente muy buena, hay que decirlo, hay gente fantástica, pero falta esa voz autoritaria, o de alguna manera que impone. También es por el tiempo. La gente se acostumbra a una voz y lo dice el refrán: si mi voz te enamora, no pases por la emisora. No conozcas a esa persona. Efectivamente. Es una cuestión. La historia es cíclica, todo es circular. Y en todas las profesiones, en todos los aspectos de la vida, habrán ciclos de decadencia y ciclos de crecimiento, ciclos de explosividad y de espectacularidad, y volverá otra vez a caer en la arrogancia del ombliguismo y volverá otra vez a repetirse la historia constantemente, pero con diferentes actores. Y en este momento estamos en un ciclo de polarización. Eso afecta a este tipo de perfiles, pero este ciclo pasará. La vida seguirá, y estoy completamente convencido de que muchísimos estudiantes de ciencias de la información, de periodismo, de audiovisuales, de comunicación publicitaria en este momento, que serán los comunicadores, que son ya comunicadores del presente o los comunicadores del futuro, aprenderán con todo esto y posiblemente seguirán habiendo grandes voces y seguirán habiendo grandes comunicadores en el presente. Lo que pasa es que siempre tenemos el miedo ahora de que los medios de comunicación son empresas. Lo son. Y detrás hay un empresario, claro, y el empresario quiere una cuenta de resultados. Y ahí es donde falla en muchas ocasiones, y tengo que decirlo así, el criterio periodístico, objetivo de una información. También es cierto que, bueno, hay una diversificación muy grande de medios de comunicación en este momento. En la jornada que hiciste hace poco. Sí, las de comunicación pedagógica. La comunicación, exactamente, sí. con medios de comunicación y periodistas. Sí, de hecho, a ver, la comunicación ahora mismo se configura ya en diferentes... Antes solo había un concepto que era medio de comunicación, punto. Y o eras medio de comunicación, o el periodista no tenía mayor cabida, o el comunicador no tenía mayor cabida. Eso ha ido evolucionando. Ha evolucionado con la propia sociedad, con lo que es la búsqueda de la información por parte del ciudadano, diversificando esas herramientas por las cuales accedes a obtener información, y esas herramientas al final se han consolidado y han generado nichos profesionales. Están los medios de comunicación convencionales, los canales de comunicación, que son unos híbridos entre los medios de comunicación convencionales y unas nuevas herramientas en materia de comunicación, y después las nuevas herramientas de comunicación puras y duras, donde pueden ser incluso un solo periodista individual que tiene un blog, que tiene un podcast, que tiene un canal por el cual comunica y se convierte en una fuente de información. La función social de un periodista es ser fuente de información para la sociedad. Su producto es la información, es obtenerla, transformarla en noticia y divulgarla. Y para eso una sola persona lo puede hacer con la cantidad de herramientas que existen hoy en el mercado. Y que seguirán evolucionando, porque la tecnología en materia de comunicación ha evolucionado de una manera y va rapidísimo. Estamos hablando de la hora, el now, constantemente, que es lo que demanda la sociedad. Quieres la prontitud, la rapidez, y eso solamente lo consigues pues con determinadas herramientas. Esas determinadas herramientas, es verdad que hay medios de comunicación que han sabido diversificar los servicios que prestan, poniendo su información también de manera inmediata en esas nuevas herramientas, como pueden ser las redes sociales, los podcasts, los blogs o cualquier tipo de página web.
pero los profesionales independientes también lo están haciendo, se han convertido muchos de ellos en freelance y ahí garantizan poder seguir desarrollando la esencia y la libertad del periodista. Y si tú puedes investigar, a lo mejor no encuentras a un empresario que te lo publique en su medio de comunicación por intereses X de cuenta de resultados y de clientes, pero tú directamente, si tú lo que quieres es publicar esta información por tu tema vocativo, por tu filosofía profesional, lo podrás hacer teniendo tú un canal donde tú asumes la responsabilidad de lo que estás publicando. La clave de la libertad de expresión está en que la libertad de expresión la puedes ejercer con total libertad siempre y cuando asumes la responsabilidad de lo que cuentas. Efectivamente. O sea, si tú asumes la responsabilidad de lo que cuentas, eres libre de contar lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ahora, tienes que tener en cuenta que si lo que tú cuentas hay otra persona que no está de acuerdo y se siente afectada en cualquier materia, esa persona también se puede defender. Se puede defender respondiéndote con sus argumentos o por la vía legal. Y por la vía legal es derecho a la rectificación, no me lo concede, pues me voy o por lo civil o por lo penal. Y ahí ya es la justicia la que determina. Ahí entra un poco también el medio, ojo, porque en alguna ocasión ha tenido que pagar el medio por responsabilidad subsidiaria ante no poder hacer frente a la persona que manifestó. ¿Pero cuántos periódicos vendió? Totalmente. ¿Cuántos oyentes consiguió? Ese es el contrapeso. El contrapeso. Ese es el contrapeso. ¿Qué papel juegan las emisoras locales? Porque ustedes hicieron un estudio, recuerdo, del Gobierno de Canarias en un momento dado, sobre el papel que jugaban las emisoras locales, la cercanía que tenían hacia el ciudadano. Pues un papel fundamental, sobre todo en la tendencia actual. Hubo gente que dijo cuando empezó la televisión que la radio iba a desaparecer, cuando posteriormente llegó el cassette iba a desaparecer el vinilo y demás. Una cosa es la tecnología y otra cosa es la esencia de la función profesional. Y la radio no solo no ha desaparecido, sino que simplemente se ha ido adaptando a los espacios en los que socialmente es necesaria. Por ejemplo, la radio convencional ha dejado de ser el elemento básico de información en el 100% del día dentro de tu casa, tienes una radio todo el rato escuchándola, a determinadas horas puntas, por ejemplo, cuando la gente va al trabajo, en el coche. Son las horas, la hora de oro de la radio. Primera hora de la mañana, mediodía o última hora de la tarde. Y además focalizada en un público objetivo concreto, porque todo el mundo sabe qué es lo que demanda el oyente en determinados horarios. En horario de mañana, actualidad, información. A mediodía, normalmente, deporte. Y por la tarde, cultura o sociedad. O sea, al final, las radios se han adaptado a eso. Pero la radio local tiene una importancia todavía mayor porque la radio generalista hace eso de manera general sin humanizar mucho esa función. Sin embargo, la radio local se acerca a lo que ahora mismo la gente está demandando, que es la cercanía pura y dura. La globalización ha llegado ya a su punto máximo en cuanto a la desnaturalización de la identidad. Es decir, y la gente ahora mismo, al llegar a ese momento, se siente huérfana de identidad. ¿Y dónde busca la identidad? La busca en lo más cercano. Yo quiero saber lo que está pasando en Maspaloma, lo que está pasando en Tunte, lo que está pasando en Mogán. Al final la gente, cuando quiere saber lo que está pasando en lo más cercano que tiene, en San Fernando o en San Agustín, pues va a buscar los medios de comunicación locales, que es donde saben que van a hablar de eso. Y además donde saben que van a hablar de eso y conocen al que está hablando de eso. Al final ese vínculo personal que le dota de credibilidad, porque yo lo conozco, sé que él no me va a engañar, de cercanía, y eso es muy difícil que lo pueda destruir. Genera un vínculo más cercano con el oyente, y sobre todo cuando participan también ellos en mandarte sus preguntas o mandarte sus quejas o mandarte cualquier historia. La clave de la supervivencia de las radios tradicionales en el ámbito más local, comarcal, es que no se olviden de su esencia, y su esencia es la cercanía con los más cercanos que tiene. Es decir, aquí yo he visto proyectos de todo tipo. Hay una emisora, no la voy a nombrar, que le hace entrevistas toda la semana a un ventero del barrio. O sea,
al del supermercado esta semana, Sí. la próxima semana toca el de la radio, al del bar, el otro es el de la tienda. Y es información social donde entras para conocer y compartir la vida de una persona que es igual que tú, que se levanta todas las mañanas para luchar en el día a día y que son referencias reales, alcanzables, que la sociedad las demanda en este momento. Al final ese tipo de programas no lo vas a encontrar en una radio estatal. O sea, no vas a encontrar eso. ¿Por qué? Porque son perfiles que ellos creen que no les interesa a la gente del otro extremo del país. Sin embargo, En el ámbito local sí. Y esa es la esencia y ese es el éxito de que todavía hoy sigan viviendo las radios, los digitales locales, los periódicos locales. Esa es la esencia. Cuando te alejas de ahí... La cercanía. Cuando nos vayamos de ahí, a que se acaba. Se acaba todo. Quiero plantearte varias cuestiones, porque el tema que hemos vivido con el famoso barco, la verdad que nos deja a todos un poco, o nos ha dejado un poco a Canarias en ese punto donde se ha tergiversado la información de una manera brutal. Y yo leía la frase que decía el otro día el presidente del Gobierno de España: todavía hay quien cree que la solidaridad depende de la conveniencia. Joder, cuando estamos aguantando, cuando estamos recibiendo a una inmigración y estamos quedándonos solos frente a esa cuestión, cuando no nos hacen caso y cuanto menos intentamos levantar la voz en algo que puede ser perjudicial para la salud de los ciudadanos que vivimos aquí en Canarias, resulta que somos insolidarios, que somos poco menos que queremos dejar morir a todo el mundo ahí. Bueno, a Pedro Sánchez habría que responderle que todavía hay personas que se creen que él dice la verdad. También. Bueno, pues al fin y al cabo, visto lo visto, pues es que al final es lo mismo, ¿no? Pedro Sánchez, yo creo que otra cosa no, pero credibilidad creo que le falta muchísima. La ha perdido por completo. Yo creo que no hay un presidente del Gobierno de España que mienta más veces a lo largo de la semana en la historia. Yo creo que él tiene una competición personal para ver cuál es el reto de cuántas mentiras digo esta semana y a ver cuántas puedo lograr que generen información suficientemente importante para desviar la atención de otros problemas importantes que afectan al país o que me afectan a mí personalmente. Es que el político es rehén de sus palabras, fundamentalmente cuando hay una hemeroteca y que le está recordando cada día, precisamente. Yo la verdad es que no quiero darle cobertura a este señor. Es una cuestión que ha dolido porque ayer fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud nuevamente lanzó ese mensaje hacia el presidente de Canarias. Y parece que los canarios somos insolidarios, que el presidente de Canarias poco menos que quería que se muriera todo el mundo en el barco y un poco por eso más. Miren, voy a intentar ser lo más resumido posible con el tema del barco. Día 3 de mayo recibimos información a través de Cabo Verde de la existencia del barco y que la OMS le comunica a Cabo Verde, le solicita colaboración y donde la propia OMS, fuentes no oficiales a través de Cabo Verde nos informan a nosotros porque tenemos mucha relación. Es que lo que escapa aquí a la información que a lo mejor no se tiene del todo es que Cabo Verde, que es un estado, se relaciona directamente con la OMS y Canarias, que es una comunidad autónoma, nosotros dentro de nuestras competencias de desarrollo internacional, de cooperación en el desarrollo, hemos colaborado con Cabo Verde y el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales que hay en Cabo Verde lo financiamos nosotros del Gobierno de Canarias. Es decir, los profesionales que hay ahí tienen un vínculo especial con Canarias y nosotros les hemos enseñado precisamente, por lo tanto sabemos perfectamente lo que hay ahí y además hay una relación directa. Evidentemente, cuando ese barco llega el 3 de mayo a Cabo Verde, la información que le da la OMS a Cabo Verde al final acaba llegando a nosotros de manera extraoficial. Y es que la intención de la OMS era que el barco desembarcara en Cabo Verde y textualmente la palabra de la OMS era porque es más fácil contener este virus en una isla, que haga la cuarentena en la isla, que realmente trayéndolos al continente. Claro, ante ese escenario, Cabo Verde pedía información sobre los riesgos para su población y poco más que se dio como que eso era un mal menor. Evidentemente, Cabo Verde, en defensa de su territorio y de la seguridad nacional de Cabo Verde, deniega la autorización a la OMS. Esa misma información de la OMS que se relaciona con Estados se repite con Mauritania y se repite con Marruecos y esos estados se niegan a colaborar con la OMS por los riesgos que había para su población. Llega a España y España no hace lo mismo. Nosotros ya teníamos esa información y a partir del 4 de mayo empiezan las llamadas de presidente del gobierno con el gobierno de España
presidente del Gobierno de Canarias, Gobierno de España, solicitando información oficial para poder activar los servicios de Canarias. Porque si pretenden que ese barco desembarque en Canarias, lo mínimo que tiene que saber Canarias, que es la que tiene las competencias en materia de sanidad, es cuáles son las condiciones de los pasajeros, Riesgos. Número de infectados, número de personas asintomáticas, consecuencias del virus de manera oficial, de manera testada, PCR a las personas que están dentro del barco para poder activar los servicios sanitarios y poder nosotros evaluar primero si somos capaces de poder hacer frente, si tenemos los medios para poderlo hacer. Si no está esa información oficial, no se puede hacer. Bueno, durante todo el día 4 y el día 5, después de tanta insistencia por parte del Gobierno de Canarias, el Gobierno de España le comunica al Gobierno de Canarias que no se preocupen, que el barco no va a desembarcar en Canarias, va a seguir de largo. Fondear. O sea que no se preocupen. Sí, porque 2 horas en principio después, no iba a fondear, iba a seguir de largo. 2 horas después, el Ministerio de Sanidad, el día 5 por la tarde, por la noche, a las 10 de la noche, emite una nota de prensa de la cual se entera el Gobierno de Canarias que ha autorizado a la OMS a que el barco llegue al puerto de Granadilla y desembarque en el puerto de Granadilla. Sin saberlo el Gobierno de Canarias, habiéndonos dicho 2 horas antes todo lo contrario. A partir de ese momento, evidentemente, sin información y con una deslealtad absoluta por parte del Gobierno del Estado con el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que es la competente en materia de sanidad, el Gobierno de Canarias, con su presidente a la cabeza, se posiciona en contra del desembarco en el puerto en Puerto Canario. Porque no tenemos la información para poder activar los servicios y para poder garantizar con ello la seguridad sanitaria de los residentes en nuestras islas. A partir de ese momento ya la historia empieza a enredarse, el Gobierno de España empieza a detectar una pérdida de credibilidad, una pérdida de aceptación de su postura por parte de la población y deciden el sábado desembarcar con todo su poder mediático, con toda su infraestructura, a intentar mitigar el efecto negativo que se estaba generando por la posición en contra del Gobierno de Canarias en defensa de los intereses de Canarias. Sí, nosotros, oye, la solidaridad, sí, lo hemos sido. Lo demostramos día a día. Alguien nos va a dar nosotros lecciones de solidaridad. Ahí es donde quería Una llegar. cosa es ser solidario, que se puede ser solidario dándole servicio a ese barco en alta mar, llevándole los medios que necesiten en alta mar, y otra cosa es que la solidaridad tenga que ser a costa de la seguridad sanitaria de mis ciudadanos. Yo no voy a poner en riesgo a mis ciudadanos por la solidaridad, porque para mí tiene más peso la seguridad de mis ciudadanos, la salud de mis ciudadanos, que ser solidario. Lo de ser solidario, déjenlo ustedes para los happy flowers del mundo mundial que quieren quedar bien de cara a la galería. Yo me parece muy bien. Solidarios, todo lo que usted quiera. Que sigan con pancartas o con banderas palestinas y todo lo demás y sigan siendo solidarios, que no pasa absolutamente nada. Ahora, la libertad de cada uno está. Ahora, una institución como el Gobierno de Canarias, un presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, no puede poner por encima de la solidaridad la seguridad de los ciudadanos de Canarias. Y esa es la postura que mantuvo el Gobierno de Canarias. ¿Qué es lo que hizo el Gobierno de España? Pues empezar a arrancar, a acelerar toda su maquinaria mediática para intentar buscar cómo podían tergiversar la información y a ver cómo podían intentar restarle valor a la postura del presidente Fernando Clavijo, y de ahí que saliera el rollo de las ratas nadadoras, de una conversación privada donde la ministra le dice al presidente que no hay ningún riesgo con los ratones que pudieran haber en el barco, y el presidente le dice, perdona, que los ratones nadan. Los ratones pueden caer del barco y salir. Y entonces ella dice que no, que eso no es cierto. Y entonces el presidente le responde, sí es cierto, lo voy a buscar en internet y lo vas a ver. Y el presidente cometió el error a una persona como esta, enviarle un pantallazo de una búsqueda en Google donde aparece, sí, los ratones, sí, nada. Entonces ella filtra una conversación privada con el presidente de la Comunidad Autónoma a los medios de comunicación de cabecera del Gobierno del Estado para que filtren esa información e intentar ridiculizar la figura del presidente del Gobierno, para desviar la atención del mensaje que era capital el sábado ese, que era que el Gobierno de Canarias se oponía al desembarco si no se le hacía PCR a todos los pasajeros, porque queríamos saber, sí o sí, antes que ninguno de esos ciudadanos pisara tierra canaria, si estaban contagiados o no estaban contagiados, para poder activar los protocolos sanitarios necesarios
para evitar un contagio de cualquier persona local. Esa es la realidad de lo que pasó esos días. A partir de ese momento ya el Partido Socialista y los partidos de izquierda pisaron el acelerador y el ventilador y empezaron a sacar de contexto para desviar la atención e intentar cambiar el relato. Pero no han podido cambiar el relato. Porque todos los ciudadanos en Canarias, yo creo que, mira, podrás cuestionar que Fernando sacara la información de que los ratones nadan. Los ratones nadan. Y quien no sepa que los ratones nadan es porque será un urbanita de que vive en el 5º piso de una torre en Madrid. O sea, que no has visto un ratón en tu vida. Pero todos los que hemos visto ratones o ratas sabemos perfectamente que los ratones y las ratas nadan. Se saca de contexto una chorrada, porque eso es una chorrada, es un comentario, efectivamente es una conversación privada con la ministra, pero que al final trasciende y un poco quieren desmerecer. Si Fernando... El mensaje que quería transmitir el propio presidente. Tienen suerte de que el presidente Fernando Clavijo es infinitamente más honesto, más sano y más decente que la ministra de Sanidad. Porque si el presidente Fernando Clavijo filtrara toda la conversación con la ministra de Sanidad, a lo mejor los ciudadanos verían que la ministra de Sanidad, aparte de una incompetente, es una ignorante. Y que una persona de esas características, con las informaciones que le va facilitando el presidente de Canarias, no está al nivel de una ministra de Sanidad de un Estado como el Estado español. Porque una persona que es ministra de Sanidad no puede obviar determinadas cuestiones en materia sanitaria que la ministra al presidente le confirma que no tiene información y que no sabe de lo que le está hablando de determinadas cuestiones que eran cuestiones técnicas, sanitarias, de ese barco que la OMS sí había facilitado al gobierno de Cabo Verde y que estamos completamente convencidos que la ONU también facilitó al gobierno central, al Estado, porque la ONU se relaciona con los estados y no con las comunidades autónomas, y que al gobierno de Canarias no se le facilita esa información porque no interesaba, porque era una información demasiado comprometedora y era un riesgo innecesario el que se iba a someter a la población canaria. Esa es la realidad de lo que sucedió. Esto ha traído que se rompan las relaciones entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Aunque a Coalición Canaria o al gobierno de Canarias no le interesa, porque todavía estamos en esa hoja de ruta. Hay que diferenciar entre las relaciones entre gobierno de Canarias y gobierno de España. Las relaciones entre los gobiernos no se pueden romper porque los gobiernos no son de los partidos políticos, los gobiernos son de los ciudadanos. Es decir, el gobierno de España no es de Pedro Sánchez, el gobierno de España es una institución que representa al Estado y el gobierno de Canarias es una institución que representa a la comunidad autónoma. Otra cosa son las relaciones entre los partidos políticos. Coalición Canaria va a tener Consejo Político Nacional este próximo fin de semana y ahí se determinará de manera oficial qué postura se va a tomar a partir de ahora en cuanto a las relaciones entre Coalición Canaria y el Partido Socialista en esas relaciones que nosotros tenemos en las Cortes Generales, en el Congreso o en el Senado. Esa relación estaba sustentada en el cumplimiento de lo que nosotros denominamos la Agenda Canaria, que no es otra cosa que el pacto, el programa electoral de Coalición Canaria, por el cual nosotros hemos condicionado nuestro voto en el Congreso de los Diputados, que se firmó tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista en la investidura fallida de Feijóo y en la investidura de Pedro Sánchez, y que se ha cumplido en un porcentaje relativo. Por lo tanto, ante la duda de si podemos sacar algo más para Canarias o no sacar absolutamente nada más en el próximo año, pues bueno, ahí está el debate. Nosotros, evidentemente, vamos a seguir negociando. Me imagino que algo sacaremos porque tenemos siempre ahí al bombero, que es el ministro del Partido Socialista, Angelito Torres, que siempre vendrá a apagar los fuegos, porque se estaba solicitando lo del tema de las competencias de los aeropuertos, el modelo parecido al de Euskadi. Se llevaba reclamando por parte del gobierno de Canarias un montón de tiempo y al final vino a ser ayer, creo que fue, cuando dijeron que más o menos se aceptaría ese modelo. A ver, lo que han dicho ayer es una obviedad. Es decir, ellos han dicho que los aeródromos y los aeropuertos que no sean de interés general, que sí, que se pasan a la comunidad autónoma. Lo que no saben es que los aeródromos ya son de la comunidad autónoma. Es que eso se te iba a decir. Es decir, es como que está perdiendo un montón de tiempo esa cuestión. Tienes el agua contratada en tu casa ya con una empresa de suministro en tu ayuntamiento y la gente te está pidiendo, no, pero yo quiero agua embotellada, ¿no? Y dices, bueno, ya te concedo que tú tienes el agua en tu casa. Claro, es que el agua ya la tengo contratada, o sea, no me pidas eso. Yo quiero ahora mismo otra cosa. Quiero mejorar, quiero los filtros para... Bueno, en este caso los aeropuertos, para nosotros es prioritario, fundamental, poder participar en la gestión. Ni siquiera queremos que los aeropuertos los gestione la comunidad autónoma, es que queremos participar en la gestión de los aeropuertos de nuestra comunidad autónoma, porque los aeropuertos en Canarias no son unas infraestructuras
comerciales, es decir, no hay... No son una necesidad. Son de primera necesidad, porque en Canarias todo entra y sale por los aviones o por los barcos. Por lo tanto, igual como nosotros ya participamos en la gestión de los puertos del Estado en Canarias, está la Junta de los Puertos, que está coparticipada, Comunidad Autónoma y Estado, con exitoso resultado durante todos estos años, una gestión compartida. Queremos exactamente lo mismo con los aeropuertos. Los aeropuertos, el gran problema que hay en España es que están la gestión de los aeropuertos está concedida a una empresa que inicialmente era una empresa pública, que es AENA, y que a lo largo de los años se ha ido privatizando, y en este momento hay un 49% de capital privado en esa empresa y el 51% es de capital público. La excusa que da AENA precisamente a la participación de Canarias en los consejos es, no sé cómo catalogarla, ridícula. Sí, o sea, porque puede afectar al interés privado. Al interés privado del accionariado, joder. Mire, a nosotros mira, si esa declaración la hubiera hecho un político del Partido Popular, de Vox, o liberal, o de derecha, primero se lo hubieran comido y hubieran dicho, ven, estos señores solo piensan en lo privado, están privatizando todo lo público. Pero es que el cargo que ha dicho esto es del Partido Socialista, de los que están continuamente llenándose la boca hablando de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios públicos esenciales. Ese señor es del Partido Socialista, de los que están continuamente dando lecciones de moral a todos los demás sobre lo que es el concepto de defensa de lo público. Y que ese señor de una de las empresas públicas más rentables que existen en el Estado diga que no se puede poner el interés general público por encima del 49% del accionariado privado, es para hacérselo ver. Quien está dando lecciones de morales acaba siendo víctima de su propia hipocresía. Y además, como parafraseando al presidente Fernando Clavijo, lo que no es de recibo es que AENA, ¿vale?, de los aeropuertos más rentables de España, después de Baraja y el Prat en Barcelona, están los aeropuertos de Canarias. El aeropuerto de Gran Canaria, el aeropuerto Tenerife Norte, el aeropuerto Tenerife Sur, el aeropuerto Lanzarote y el de Fuerteventura, o el aeropuerto La Palma, que son los aeropuertos más rentables de toda España, los que más ingresos le generan directamente a AENA. Y que de esos beneficios vaya a haber un retorno de 1.000 millones en inversión entre 10 y 15 años, es decir, la inversión que nos van a hacer, y sin embargo, de todos esos beneficios, AENA vaya a invertir más de 2.000 millones de euros en aeropuertos en Brasil, de los beneficios de Canarias. Es decir, y ustedes dicen que ustedes defienden lo público, me vas a dar como unas minucias para los aeropuertos de Canarias que son esenciales para nuestra movilidad. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque en el Consejo de Administración o en el modelo de gestión, la comunidad autónoma no pinta nada. Entonces, como no está la voz local, la que tiene que recibir ese servicio, pues ellos la obvian porque no les interesa, porque es una voz discordante, es una voz que les puede afectar en sus intereses económicos, totalmente legítimos en la parte privada, pero creo que no son legítimos en la parte pública. Hombre, se complica bastante. Un 9% ha subido las tasas en el queroseno desde que empezó la guerra en Oriente Medio. Las tasas aeroportuarias que entran en vigor ahora ya, la carestía de la vida como se está poniendo, y el paquete turístico que había subido ya bastante. Estamos hablando de que va a pagar el turismo casi un 31% más de lo que pagaba antes de la COVID. Evidentemente va a afectar al turismo y es una obviedad, no se le puede decir. Analizar, pero de una forma... A nosotros, aparte de eso, también nos preocupan otras cuestiones. Sí. O sea, por ejemplo, las tasas, evidentemente, porque eso va a afectar al volumen de turistas que pueden venir a Canarias, que es un dato importante, sobre todo para el tema de la economía de nuestra tierra. Pero después también hay otras cosas preocupantes, como que AENA haya privatizado el control de la seguridad aérea de las torres en Canarias, sin contar con absolutamente nadie en Canarias. Señor, que están jugando con la seguridad vial de mis aeropuertos, sacando a profesionales que tienen una responsabilidad pública para dejarlo en manos de una empresa privada cuyas relaciones laborales o de selección del personal que puedan incorporar en esas torres, a lo mejor posiblemente no tienen los mismos filtros y los mismos requisitos y exigencias que tienen en la parte pública. Claro, se antepone lo económico a lo profesional o a la seguridad, precisamente. Bueno,
Ahí entramos en lo económico a la seguridad. Lo económico, claro. Sí. Aquí le sale más rentable a ENA subcontratar el servicio de vigilancia de torre de control que tener lo que tenía, que es lo que tiene. Yo creo que no hemos aprendido las lecciones en control aéreo. Para nada. Para nada. Sí, literal. Todo lo contrario. Estamos en el mes de Canarias. Es un mes especial, el mes de mayo. Buen mes. Buen mes. El 30 de mayo es el Día de Canarias, pero el gobierno lleva desde primero de mes ya haciendo distintas acciones y actividades para que de alguna manera sintamos lo que es Canarias. Nosotros salimos de una legislatura, cuando regresamos al gobierno de Canarias en julio del 2023, salimos de una legislatura donde se intentó, por activa y por pasiva, ir restándole protagonismo a lo que era la identidad local y autonómica, sí, en aras a una globalización más acorde a la línea de gobierno del Partido Socialista y de los partidos que apoyaban al Partido Socialista en el gobierno, tanto así como fue la desnaturalización del propio Día de Canarias, que perdió muchísimo peso, las actividades en torno a la cultura local o a la cultura de Canarias y a la identidad canaria, incluso llegaron a la educación. Es decir, dentro de lo que es el catálogo de asignaturas que la comunidad autónoma puede incorporar dentro de la formación legal, la educación pública, intentaron restar y eliminar la única asignatura de Historia de Canarias que existía en primaria. Pues pasando, después de haber sufrido esa etapa de quitarle totalmente el valor que tenía la exaltación de nuestra propia identidad, sabíamos que teníamos que hacer todo lo contrario. Teníamos que recuperar el tiempo perdido y al mismo tiempo volver a apostar y generar oportunidades para todas aquellas cosas que nos dan y nos dotan una identidad propia, colectiva, que haga que los canarios se vuelvan a sentir orgullosos de ser canarios y que los canarios no se sientan acomplejados en cuanto a lo que producen y lo que crean cuando salgan fuera o incluso cuando están dentro. Pues a partir de ahí empezamos a diseñar el primer Día de Canarias de esta legislatura, que fue en el 2024, y decidimos que el Día de Canarias no podía ser un solo día, que es la conmemoración del aniversario de la Constitución del Parlamento de Canarias en el año 1983, que es lo que se celebra el día 30 de mayo, sino Alfredo Kraus, por cierto. Sino que se hiciera que ese acto institucional fuera acompañado de una serie de actividades por todo el archipiélago, no solo en la que resida la capitalidad de la comunidad autónoma en esa legislatura, con actividades que fomenten precisamente esa esencia de la identidad canaria, de dar oportunidades a artistas jóvenes, a la cultura, a la ciencia, a la educación, todo que pudiera, el deporte, que pudiera tener protagonismo en el previo a ese día 30. Y ahí se diseñó el mes de Canarias. Y durante todo el mes de mayo del año 2024, que se repitió en el 2025 y ahora hemos vuelto a hacer en el 2026, con la idea de que se consolide como una tradición más de esta fecha, el Gobierno de Canarias impulsa una serie de actividades, un programa de actos en todas las islas, en la mayor parte de los municipios o comarcas de todas las islas, para que desde el Gobierno de Canarias se pueda financiar ese tipo de actividades, subir en escenarios artistas de Canarias y que puedan rotar por todas las islas y que puedan tener esa oportunidad en las islas y en Madrid. En Madrid, a través de la Casa de Canarias. El otro día fue un auténtico éxito. Efectivamente. Y además, Canarias tiene el Flow. Fue un evento que se celebró en una famosa sala de fiestas de Madrid. Fue una oportunidad para muchísimos artistas locales de género urbano, de género flow urbano. Nosotros en Canarias, los que somos un poquito más maduritos, no conocemos ese género tan así, pero ahora mismo en lo que es música latina es el género de referencia a nivel internacional y nos hemos convertido en cuna y en base de exportación de ese arte, de esa forma de entender la música, de esa forma de entender la comunicación a través de la música a nivel internacional. Es decir, en todo el mundo conocen artistas de Canarias. La principal referencia de este género es Quevedo, evidentemente. Sí. A sus pies más está. Pero también tenemos muchísimos otros artistas que no son de la fama mundial de Quevedo, pero sí tienen un talento similar al de Quevedo. Y hemos logrado con este evento subir, darles la oportunidad de que se puedan exponer en Madrid también,
para que productores, discográficas, incluso artistas públicos de la capital de España pudieran también disfrutar de esa música de género urbano. Yo creo que ha sido una gran idea. En este caso ha sido el viceconsejero Alfonso Cabello, el responsable de esta iniciativa, y que ojalá se consolide y tengamos siempre ese escenario para que todos nuestros artistas jóvenes puedan tener esa oportunidad. Bueno, se engloba dentro también de todo lo que es el talento canario que tenemos. También. Bueno, ¿por qué no decirlo? Pues es que es así. Da todos los palos. El talento canario es todos los palos. Además, el proyecto de talento canario es un proyecto súper interesante, ¿no? Porque en una sociedad cada vez más deshumanizada, donde cada vez hay menos referencias de prestigio en las que poderte inspirar, darle la oportunidad a personas que realmente tienen prestigio, que han conseguido metas en lo deportivo, en lo científico, en lo profesional, en el emprendimiento, en la cultura, en el deporte, y que son referencias para el resto de la sociedad, pues poder ser expuestas, poder ser puestas en valor, y que sea el propio gobierno de Canarias quien invierte en poner en valor ese talento para que se convierta en referencia de otras personas de las nuevas generaciones, pues es un aliciente brutal. Es decir, yo recuerdo cuando yo era crío y estaba en el colegio, siempre buscaba referentes y ejemplos. Por ejemplo, la persona con el mejor currículum académico en el bachillerato o en la secundaria, el que mejor nota sacó en el instituto, pues eso hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor porque es una persona que se ha sacrificado, que ha estudiado, y ese es el que tiene que ponerse en valor, y no estar continuamente cogiendo otras referencias, y que sea noticia el bullying, o que sea noticia los acosos, o que sea noticia las peleas. No, tenemos que lograr que lo que sea noticia en nuestra educación es el que ha logrado el mejor currículum académico. En el deporte, el que ha logrado con su sacrificio todas sus metas. En el emprendimiento, el que ha logrado con su sacrificio, con su esfuerzo, poder montar una empresa, poder investigar. El investigador, exactamente igual. Bueno, por lo que busca ese programa de Talento Canario es precisamente dar esa oportunidad, ponerle el foco a esas referencias de nuestra tierra, para inspirar a las nuevas generaciones, para inspirar a los ciudadanos del presente, y para generar un espacio de referencias tanto en el ámbito de estudio como en el ámbito de todos los ámbitos en los que pueda trabajar la sociedad. Yo creo que es un trabajo fantástico el que se está haciendo en ese sentido, porque todos buscamos siempre una referencia, y tener una referencia aquí en Canarias también es muy importante. Que no se nos vaya fuera, como que se nos va el talento canario, muchos se nos van. Ahora nos toca trabajar en para recuperarlo y traerlo para acá. Nos toca trabajar ahora en la diversificación de nuestro modelo económico, en buscar la sostenibilidad del espacio del motor turístico, en lograr que se pueda desarrollar I+D+I en Canarias, y que podamos tener otros focos profesionales. Que somos pioneros en algunas cuestiones. Que permitan que todo ese talento que nosotros estamos formando y que estamos invirtiendo se queden en Canarias, porque aquí sea atractivo, que aquí puedan ganar dinero, que aquí puedan prosperar, y que aquí se puedan generar esa referencia. Ahí se han hecho muchísimos proyectos con eso, como puede ser la RIC, para que se invierta en Canarias parte de los beneficios empresariales en desarrollo, en generación. Lo he visto como el ITC, por ejemplo, le ha hecho una demostración a Andorra, a un país. Efectivamente. Han visto cómo que nosotros no somos conscientes del potencial que tiene Canarias en I+D+I a nivel mundial. Es decir, con el IAC, con el Instituto Astrofísico de Canarias, con el ITER, con los polígonos tecnológicos que se han ido creando en las diferentes islas, las zonas francas de nuestros puertos, los que son las zonas SEC, la cantidad de empresas tecnológicas que han decidido instalarse en Canarias y dar oportunidad a canarios a formarse en esas actividades profesionales y poder tener trabajo ahí. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy interesante, que va a ayudar, sobre todo, que Canarias no dependa exclusivamente del turismo, y en el ámbito turístico estamos trabajando por lograr la mayor sostenibilidad posible del sector turístico, pero no es lo que parece que es más bonito en las pancartas, ¿no? Que es en la sostenibilidad medioambiental, que sí hay que proteger el paisaje. Pero lo que tenemos que lograr, sobre todo, además de proteger el paisaje, que estamos totalmente alineados con eso, pero que no nos quedemos en eso. Con el turismo tenemos que lograr la sostenibilidad con el paisaje, la sostenibilidad con
el reparto de la riqueza proporcional, es decir, que sea rentable para los canarios tener ese turismo, y con el equilibrio social. Cuando hablamos del equilibrio social del sector turístico con nuestra sociedad, es que tenemos que lograr que la actividad turística no afecte, sino que beneficie a la vida social del local. Es decir, que no se vea el local agobiado con la actividad turística, que no se vea atacado porque el turista invade mi espacio o me quita mi espacio. Para eso tenemos que ir regulando cosas. Ya se ha hecho con el alquiler vacacional, ahora que tenemos que empezar a ver los resultados, y se va a tener que empezar a hacer, por ejemplo, con los coches de alquiler, con determinadas actividades turísticas, e intentar ir logrando la sostenibilidad a base de la especialización de esas actividades, y la limitación en algunos casos. Subir la calidad y limitar las personas que pueden hacer esa actividad. Por ejemplo, en los espacios naturales protegidos, pues limitar el acceso. Limitar el acceso, ya sea mediante una regulación a través de una tasa que tengas que pagar para poder acceder, que esa tasa repercuta posteriormente en su mantenimiento, y que esos servicios puedan ser cubiertos con la tasa de quienes van a visitarlo de manera turística esos espacios. Yo creo que estamos tardando ya en poner la tasa turística en Canarias. La tasa turística tiene varias lecturas y tiene muy malos resultados ahí es donde se ha aplicado. Es decir, la tasa turística... Cuando no tiene un fin finalista o cuando no tiene un... No, lo tienen. Por ejemplo, en Cataluña tiene fin finalista la tasa turística, en Barcelona tiene fin finalista. Pero ¿en qué repercute eso a la sociedad en general? ¿Ha conseguido la tasa turística en Barcelona que haya menos turistas en Barcelona? Esa es la pregunta. No, hay más. Se siguen habiendo. Al final es una medida recaudatoria. O sea, ¿estamos a favor de que se pongan más impuestos? Pero ¿puede revertir en la sociedad? Para eso están las tasas por utilización. No, si la tasa turística no podría revertir porque el concepto tasa turística... En la mejora de las infraestructuras, sí. No. Te voy a explicar ahora la parte jurídica. Una tasa turística, bueno, estamos viendo el caso de Mogán, por ejemplo, que está mejorando las infraestructuras con una tasa turística que la tiene congelada ahí, ojo, también hay que decirlo, hasta que no se... Es una tasa por prestación de servicio. Vale, es que la diferencia entre un impuesto, ¿vale? Que el impuesto es lo que se está hablando, el impuesto a la pernoctación, tú no puedes cobrarle una tasa a un turista por utilizar un servicio que no es tuyo. Es decir, tú no le puedes cobrar a un turista por entrar en un hotel y alojarse en el hotel. Una tasa no se la puedes cobrar. Pero ya me la están cobrando, por ejemplo, en Barcelona. Eso es un impuesto. Es un impuesto. Impuesto municipal. Claro, es un impuesto que lo aprueba la comunidad autónoma y que posteriormente lo desarrolla la parte municipal. Un impuesto no puede distinguir entre locales y no locales. El impuesto se aplica. Pueden haber bonificaciones, pero esas bonificaciones están limitadas por la ley. Si tú pones una tasa turística por la pernoctación en el formato que están planteando, que es en el impuesto por la pernoctación, eso afecta a todos los canarios por igual. Y el problema que tenemos en Canarias, que es lo que parece que hay gente que no entiende, es que en Canarias, las islas no capitalinas tienen que acudir, cuando quieren ir a un hospital de tercer nivel, tienen que venir a las islas capitalinas. La gente de Lanzarote y Fuerteventura, si quiere ser intervenida en un hospital que necesita un recurso de tercer nivel, tiene que venirse a Gran Canaria sí o sí, y las de La Palma, La Gomera y El Hierro a Tenerife. Los estudiantes que tienen que alojarse porque van a un examen o lo que sea a otra isla, se tendrán que alojar. ¿Qué estamos hablando? Que ellos también que se mueven por una necesidad, o personas que trabajan en una isla y la otra y tienen que hacer noche, que se tienen que mover por una necesidad, también tienen que pagar por alojarse en la otra isla. Claro, el impuesto como tal de tasa turística no se puede distinguir entre unos y otros, porque la ley no lo permite. Sin embargo, una tasa, la palabra tasa, sí te permite que tú cobres porque tú tienes que prestar un servicio. El servicio hotelero no lo presta la administración. ¿Qué servicio puede prestar la administración para que sea una tasa y que solo sea por el uso? Pues al final lo que se está regulando en la mayoría de los lugares, y el Cabildo de Lanzarote lo hizo hace 15 años, cuando puso una tasa por acceder a los jameos del agua, a Timanfaya, al Mirador del Río, etcétera. Lo que está haciendo ahora Tenerife en Masca o en el Teide. Y lo que se tendrá que hacer en la mayoría de los espacios, la mayoría de los espacios naturales protegidos de Canarias, por acceder a determinados lugares donde se presta un servicio público. ¿Cuál puede ser el servicio público en el que vas a revertir esos ingresos? Por ejemplo, en el Teide se ha hecho un contrato de un equipo de vigilantes, de cuidadores de todo el Parque Nacional del Teide que no lo tenía. Eso se va a financiar con la tasa de la gente que va al Teide.
En Masca se ha hecho exactamente lo mismo. En Lanzarote y Fuerteventura hay una empresa pública creada por el Cabildo que se nutre de todas estas tasas que cobra. Esos ingresos para poder mantener el implica servicio. Mantenimiento, generación de empleo y demás. Eso es lo que podríamos hacer nosotros, por ejemplo, si prestáramos un servicio directo, y sería una tasa. Si no, sería un impuesto. Y si es un impuesto, que no mientan a la ciudadanía, porque también lo pagaría el ciudadano de Lanzarote, que tiene que venir a una intervención a un hospital. Y ese sería el gran problema. 30 de mayo, nueva letra del himno de Canarias, con 8 peñas. Un himno que se creó en 2003, el himno con el arrorró de los cantos canarios. ¿En qué se va a cambiar? ¿Nos puedes adelantar algo o va a ser sorpresa precisamente ese día? Pues que en vez de 7 peñas, ahora son 8. Ahora son 8, pues está claro con la graciosa. Pues no tiene el cambio de la letra es un cambio racional respecto a lo que ha determinado el Estatuto de Autonomía del año 2018. En 2018 se cambió. Se reconoce la graciosa como isla. Reconoció a la graciosa como isla. Hay muchas personas que consideran que el concepto isla geográficamente a lo mejor es excesivo, pero real. O sea, al fin y al cabo es una isla y tiene una identidad propia. Por final se ha considerado como una isla, y como el himno de Canarias venía anteriormente, pues se adapta simplemente. Hay una adaptación. O sea, se mantiene. Lo que sí que es verdad que hay una interpretación. O sea, ya en el acto institucional del Día Canaria del año pasado y en el del anterior, el himno lo interpretan dependiendo de los artistas que vayan a actuar. Lo puede hacer una coral polifónica, lo puede hacer un grupo folclórico, lo puede hacer un cantante de pop, un cantante de rock y demás. Pues la novedad está en quién va a interpretar el himno de Canarias este año. Quevedo cantando el himno de Canarias. ¿Cómo? Que no vea a Quevedo todavía cantando el himno de Canarias. Aunque el ritmo que vamos con el tema del baifo, ya cualquier cosa. Alguna estrofita se ha pegado del himno. ¿Sí? En alguna canción, sí, hay alguna referencia ahí. Bueno, Quevedo al fin y al cabo se ha convertido, yo creo que no sin quererlo, sino por vivirlo, en una referencia de la nueva identidad de esa reivindicación de que ser canario es mi razón, ¿no? Y que ser canario no puede ser identificado como que eres inferior a otro, ni tampoco superior, sino simplemente colocarnos en el lugar que nos corresponde. Y creo que Quevedo es una referencia, y el favor que le ha hecho Quevedo a la identidad de esta tierra, creo que es difícil de poder buscar la manera de pagárselo, porque no hay dinero en este mundo para poderle pagar a un artista el trabajo que ha hecho, sobre todo con las nuevas generaciones, unas nuevas generaciones que estaban un poquito desconectadas, les faltaba, necesitaban ese arraigo. La globalización ha hecho que las personas estén cada vez más solas. Es curioso, ¿no? La globalización venía, porque seamos más, ahora somos todo el mundo, y sin embargo lo que ha hecho es alejar a las personas. Al final el individualismo ha crecido con la globalización, y el desarraigo también ha crecido con la globalización. Sin embargo, las nuevas generaciones vienen sedientas de recuperar la esencia de lo que tuvieron sus padres, que era la familia, el hogar, los abuelos, los vecinos, la vida común, en las fiestas del barrio, las actividades de tu pueblo, irte a la playa con los amigos, disfrutar de aquella relación humana que hoy con tanta maquinita nos hemos alejado, nos hemos vuelto digitales, ¿no? Sí. Pues de salir del digital y volver, aprovechando el digital, al phygital. Es decir, combinar lo digital con lo físico, pero volviendo a la esencia de lo que realmente nos hace únicos en el mundo, que es nuestra propia identidad. Y creo que Quevedo es un abanderado de eso, y comparto totalmente. Hay que agradecérselo de por vida. Ahora me quedo con la frase "ser canario es mi razón". Esa perdurará. Evidentemente hay una canción, "Ser canario es mi razón", que además fue una canción del gobierno de Canarias en la campaña institucional del Día de Canarias, si mal no recuerdo, del 2003 o del 2004, en la época de Dan Martín. Concretamente, sí. Dan Martín, el desaparecido Dan Martín. Jonathan Domínguez Roger, gracias, viceconsejero. Que nunca las mañas pierda, como decimos aquí. que no tarde tanto tiempo en visitarnos. Va en mi razón de ser. Nunca así mejor que dicho. Vamos a mantenernos como estamos, que vamos bien. Feliz día de Canarias, que aquí es el Día de San Fernando también, se celebra conjuntamente. El Día de San Fernando, la fiesta... Actividad del barrio San Fernando. Y el Día de Canarias, confluyen las dos. Sí. Ser canario es mi razón, gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, y agradecido de la invitación como siempre. Buen día, un saludo, adiós.
La voz